Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien, en casa, tomando todos los resguardos posibles. Si se fijan, bueno, acá en la pantalla yo tengo la guía número 10 que les dejé hoy para que pudieran trabajar. Dentro de esa guía también están las respuestas de la guía anterior de la semana número 9, que es lo que quiero revisar hoy día con ustedes y que obviamente les va a servir muchísimo para poder realizar la actividad de esta semana, ¿ya? Voy a bajar un poquito. Vamos a seguir trabajando con el texto de La huella del pulgar de San Pedro de Agatha Christie, ¿ya? Y vamos a revisar las preguntas que yo les dejé de la semana pasada, ¿ya? Bueno, ahí dice en rojito, revisemos juntos la actividad anterior. Teníamos una pregunta inicial, una pregunta que les servía a ustedes para poder especular un poco de qué podría tratar este texto, que en sí lo que pregunta es qué enigma podría intrigar a los habitantes de un apacible pueblo, un pueblo tranquilo. Entendiendo que es un pueblo tranquilo, se podría decir que a lo mejor algo que los podría intrigar tendría que ser algo que los impactara, algo que realmente fuera diferente. Acá, bueno, habían una posibilidad, un abanico de respuestas, pero la idea es que ustedes puedan indicar la que a ustedes les parezca mejor. Después se responden preguntas de la guía a la medida que avanzan en su lectura. Si se recuerdan, yo les había dejado un link para que ustedes pudieran escuchar también el texto, porque es largo, ¿ya? En el caso de que lo hubiesen escuchado, la idea es que también lo fueran parando en diferentes partes para que puedan responder cada una de las preguntas. Si no, no tiene mucho sentido responderlas al final, porque recordemos que estamos trabajando con las preguntas de durante la lectura. Número 1. ¿Por qué la pregunta de la señorita Marple incomoda a los jóvenes? ¿Qué característica de la anciana se revela? La señorita Marple intenta sacar a la luz un vínculo entre los dos, lo que los hace sentirse avergonzados. Esto permite inferir algunas características del personaje, ahí lo voy a cambiar, su capacidad de observación y perspicacia para hacer conjeturas correctas a partir de mínimas evidencias. ¿Ya? Ella ya sabía qué tipo de relación tenían estos jóvenes. 2. ¿Cómo sería el hombre ideal para Marvel, según la señorita Marple? Un hombre con paciencia para soportar los dramas, los enojos y las tonterías de Mabel. 3. ¿Por qué la señora Marple decidió visitar a su sobrina? Porque recibió una carta de Mabel pidiéndole su compañía y ayuda. Eso también aparece en el texto. ¿Qué beneficios trajo para Mabel la muerte de su marido? Bueno, ella recibió todo su dinero. 5. ¿Por qué Mabel reaccionó de manera tan sensata ante la muerte de su marido? Porque hacía tiempo que llevaban vidas ya separadas. Vamos a seguir bajando para seguir revisando. ¿Por qué Mabel se compara con una persona leprosa? Bueno, ella se compara con una persona leprosa por la distancia que guardaba la gente hacia ella, actitud que se toma hacia las personas que padecen una enfermedad contagiosa. Recuerden que la gente, bueno, la mantenía a distancia porque como habían visto que ella había comprado algo en la farmacia y pensaban que ella había sido la causante de la muerte de su marido, por eso tampoco se acercaban a ella. ¿Qué situación refleja la inquietud de la señora Marple? Que dejó escapar unos puntos de su tejido. Ella le daba gran importancia a sus tejidos, por ejemplo, al detener la conversación para realizar el menguado correctamente, ¿ya? Esa es la situación que a ella le inquieta, porque obviamente, como deja escapar estos puntos, ella se da cuenta de que hay algo que puede estar escondiendo, porque sabe que le da gran importancia a los tejidos que ella realiza. Vamos a bajar un poquito más. ¿Qué quiso decir la señorita Marple con en un sitio como este los asuntos privados de todo el mundo son pocos más o menos del dominio público? Quiso decir que era un pueblo pequeño, de pocos habitantes, e imposible esconder secretos ya que las noticias se propagan rápidamente. Número 9. En el fragmento, siempre supe incluso cuando era una niña, cuando no me decía la verdad, tardó mucho tiempo, pero al fin lo dijo. Aquella mañana fue a la farmacia a comprar arsénico. Por supuesto, firmó en el registro y naturalmente el farmacéutico lo había contado. ¿Qué importancia tiene ese dato? El arsénico es un tipo de veneno y que parece ser una prueba contra Mabel, además de que ese acontecimiento debe ser de conocimiento de los habitantes del pueblo donde vive. Por eso deben pensar que ella es. 10.
¿Qué aspecto de la personalidad de la señorita Marple se refleja en la oración? Yo tenía demasiada experiencia de la vida para creer en la infalibilidad de los médicos. Bueno, se refiere a la edad de la señorita Marple y a su personalidad investigativa, principalmente. 11. ¿Por qué crees que Mabel tenía la intención de suicidarse? Porque se sentía desgraciada, era infeliz con su matrimonio y, según su tía, armaba dramas por cualquier cosa. ¿Por qué la señora Marple quiere exhumar el cadáver de Geoffrey? ¿Qué quiere comprobar? Quiere investigar la presencia de veneno en el cuerpo y comprobar que no fueron ni los alimentos, ni el mal estado, ni el arsénico que le causaron la muerte. Por eso ella solicita que no sea exhumado. Vamos a bajar un poquito más. Tenemos un poquito. Vamos a bajar. Y acá tenían que detener su lectura en la página 77. Acá no les puse muchos datos porque esto dependía de lo que ustedes pudieran generar hasta ese momento de la lectura, porque acá les puse que las respuestas dependerán de las hipótesis que ustedes puedan imaginarse. Dice detener la lectura para analizar los hechos y las hipótesis sobre el caso, ¿ya? Recapitula los hechos relacionados con la muerte de Geoffrey. Haga una lista o un diagrama con una secuencia de acontecimientos. Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, podemos ir viendo, ¿cierto? Algunos de ellos, donde obviamente llega esta mujer a investigar, donde ella le explica qué es lo que ocurrió, que piensan que es ella, que ella fue a comprar este arsénico, qué es lo que ocurrió antes, qué es lo que comió, qué le dijo en este caso a la cocinera, ¿ya? Y todos esos datos que pudiesen indicar a lo mejor una posible hipótesis de quién haya sido. Quizás hasta el momento se puede pensar que efectivamente fue su mujer. Ya ese podría haber sido una hipótesis. Identifica a todos los personajes secundarios y describan brevemente cuál es su participación en el caso, qué estaban haciendo ese día, qué información manejan u otros aspectos que les llamen la atención. Bueno, estaba Raymond, Joyce, el doctor Radwinson, Dorothy, la cocinera, y Brewster, que Brewster en este caso es el que cuida al viejito, al padre del hombre que falleció, pero que no estaba en ese momento. ¿Ya? Ahí ustedes podían ir indicando brevemente la participación de cada uno de ellos. A partir de sus respuestas anteriores, elabora una hipótesis sobre quién y cómo causó la muerte. Ahí también es muy personal. Ustedes podían haber identificado a cualquiera de ellos como causante de la muerte del personaje. ¿Qué consejo darías a la señorita Marple para aplicar en su investigación? También, acá, ¿qué podrías haberle dicho? ¿A quién podría haber sacado, por ejemplo, para conversar? ¿Qué elementos a lo mejor eran importantes? ¿Qué elementos no? Acá ustedes, bueno, dependiendo de su hipótesis, podrían identificar una respuesta. Responden preguntas de reflexión e interpretan la ilustración al final del texto, y estas eran las últimas páginas. Habían unas preguntas también. ¿Por qué el autor eligió este título para la historia? ¿Cómo se relaciona con el contenido del relato? Bueno, porque el pez de San Pedro fue un elemento que inspiró a la señorita Marple para descubrir el misterio. La fe de San Pedro, la leyenda y la palabra pescado. Es probable que el autor haya elegido este título para el cuento porque refleja el punto culmine en la historia donde se resuelve el enigma, que es cuando ella empieza a preguntarle, ¿cierto?, a la cocinera y a Dorothy. Y ellas no recuerdan muy bien la palabra que él utilizó. Y ahí es donde ella hace esta semejanza con un pescado, ¿ya? Y finalmente logra identificar quién era el que lo había matado. ¿Por qué es importante precisar exactamente qué dijo la víctima? ¿Qué crees que está pensando la señorita Marple? Bueno, era necesario saber y precisar qué dijo, pues la señorita Marple estaba segura de lo que escuchó, y creía que no tenía sentido, porque sabía que le habían dicho algo de un pescado, ¿cierto? Y que le habían hablado de otro elemento, que parece que era pila. Entonces no tenía mucho sentido un concepto con el otro, pero al unirlo ella se dio cuenta de qué era lo que él había dicho antes de morir. ¿Qué pistas avalan la hipótesis de que fue el anciano, el señor Denman, quien mató a Geoffrey? La utilización de atropina para sus ojos, ¿ya? ¿Por qué crees que se repite más de una vez durante el texto lo referente a los casos de la locura dados en la familia de Denman?
Bueno, la autora los utiliza como un dato sobre las personalidades de Gottfried y su padre para sustentar las hipótesis que se declaran, en este caso el suicidio y la culpabilidad del padre. ¿Qué es lo que Raymond cree que su tía ignora? Bueno, su compromiso con Annie, que esto es como un acontecimiento que se ve durante todo el relato, pero que no es importante directamente para la investigación. ¿Cómo se dio cuenta la señorita Marple del secreto de Raymond y Annie? ¿En qué parte del cuento se hace referencia al tema? Bueno, fue gracias a la capacidad de observación que ella tiene y de las inferencias de la señora Marple. Al inicio del cuento, cuando Joyce le llama tía Jane y luego comenta, no sé por qué lo hago, la anciana le responde, ¿seguro que no, querida? Así deja ver que ella sabe que hay una relación entre ellos. Ella ya lo sabía desde el inicio. Vamos a bajar un poquito ya para llegar al final. Y finalmente tienen que interpretar la ilustración y dice hacia dónde se dirige la pareja, qué símbolos marcan el camino, considere las reflexiones de la señora Marple. Bueno, se dirigen a continuar su vida sin esconderse y los símbolos que muestran en el camino son parecidos a los que algunos personajes pasan en la historia. Por eso, como dice ahí, es importante considerar las reflexiones de la señorita Marple, porque ella lo que quería era que ellos vivieran un amor libre, no escondido. ¿Recomendarían este cuento a algún amigo o amiga? Fundamenta tu respuesta. Bueno, esto es muy personal, depende de los gustos que ustedes tengan, si les gustó o no. Independientemente de si es sí o es no, tienen que fundamentar tu respuesta. Ya, vamos a seguir trabajando entonces con el texto. Van a releer el texto, La huella del pulgar de San Pedro, de Agatha Christie. Van a responder las preguntas de la página 83, que son las preguntas de después de leer, de la pregunta 1 a la 10. Y después que hagan eso, van a tener que buscar una breve biografía de Agatha Christie, indicando año y contexto cultural en que se crea el cuento La huella del pulgar de San Pedro. O sea, ese cuento se creó en un año y en un momento determinado de la vida de Agatha Christie. Eso es lo que quiero que ustedes investiguen. Después responden a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes relacionar la información de la autora con el texto leído? ¿Qué relación hay entre lo que ella habla, sus historias y lo que ella vivía realmente como autora, Agatha Christie? Justifica según la biografía y el contexto investigado. Esas son las actividades de esta semana que vamos a revisar en la semana número 11. Cuando tengan las actividades realizadas, pueden sacarle una foto y me la envían o a mi correo o a mi WhatsApp, que ahí está indicado también. Ya chicos, que estén muy bien y cualquier consulta, recuerden que aquí estoy. Chao, chao.